Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la artrocinemática de los miembros inferiores en cuanto a la articulación coxofemoral, a la articulación femorotibial y la articulación peroneo-tibia astragalina. Entonces, para empezar, sabemos o dejar en claro los movimientos osteocinemáticos y artrocinemáticos. Los movimientos osteocinemáticos tienen que ver con lo que son los movimientos que se realiza biomecánicamente, en este caso que es la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación externa, la rotación interna, todos los movimientos que se realizan en dicha articulación. Y la artrocinemática son micromovimientos que realmente son movimientos que se dan únicamente dentro de la articulación. Bueno, ahora hablando acerca de los grados normales de movimiento de la tracción y el deslizamiento. Vamos a hablar de 3 grados. Grado 1, que corresponde a lo que es soltar. Grado 2, que tensar. Y grado 3, que es elongar. ¿En qué consiste el grado 1, que es soltar? Se dice que es un movimiento extremadamente pequeño, que apenas se nota que produce el sostén en los 2 lados de la articulación. Por lo tanto, simplemente se neutraliza las fuerzas de compresión en la articulación. Ahora, hablando del grado 2, que es tensar, se dice que elimina el slack, por lo tanto, en los tejidos blandos periarticulares y los tensa. Y el grado 3, que es elongar, se dice que estira los tejidos blandos periarticulares. Por lo tanto, después del primer límite hasta llegar a la pared. Teniendo los conceptos claros sobre los grados, en cuanto a los movimientos, la tracción y el deslizamiento, podemos realizar los movimientos artrocinemáticos de esta manera en la articulación coxofemoral, articulación femorotibial y articulación tibio-peroné astragalina. Bueno, la articulación coxofemoral es una articulación que es esferoidea anatómicamente y mecánicamente simple, de 3 ejes. Por lo tanto, la caridad articular convexa de la cabeza del fémur tiene la forma de 2/3 de esfera, lo cual se encuentra al final del cuello del fémur y mide unos 5 centímetros aproximadamente, y forma con el eje longitudinal del fémur. Ahora, la carilla articular cóncava, el acetábulo, está formada por la carilla semilunar y la fosa acetabular del hueso. Entonces, la cavidad cotiloidea forma un anillo incompleto, que es el rodete cotiloideo. Entonces, que generalmente lo llamamos el labrum acetabular. Entonces, ello se dice que se completa con el ligamento transverso acetabular. Por debajo de este ligamento se forma el foramen de la cavidad articular, a través del cual pasan nerviosos y vasos por el ligamento, rodeando de la cabeza femoral hacia la cabeza del fémur. Se dice que este ligamento, en realidad, ya que es redondo, discurre en seno caudal. Por lo tanto, el sentido es del caudal y craneal. Entonces, así que una tracción caudal reduce la tensión en él. Entonces, por otro lado, se dice que la fosa acetabular existe un cuerpo adiposo. Entonces, ese cuerpo habitoso van a realizar los cambios de presión. Pueden hacer que salga entre o por debajo del ligamento transverso. En la articulación coxofemoral hay movimientos
en cuanto a la osteocinemática, que son de 3 grados de libertad: la flexión, la extensión, la aducción, abducción, rotación interna y rotación externa. Entonces se sabe que es una regla convexa. Bueno, prosiguiendo con el tema acerca de los movimientos artrocinemáticos, en esta ocasión vamos a hacer la articulación coxofemoral. En este caso vamos a realizar una tracción distal o caudal en caso de que la articulación esté limitada hacia la extensión. ¿En qué consiste? Lo primero, que el paciente está de cúbito prono, el fisioterapeuta está en bípedo, y una vez que esté así mi paciente, le voy a colocar una cincha al lado de la pelvis para que fije contra la camilla. Acá, pero en este caso no tengo la cincha, pero igual se le coloca al paciente, se le sugiere para que eso pueda fijar la pelvis y no se pueda mover el segmento. Y después de ello, se le pide al paciente que levante las piernas en la extensión. Por favor, levante las piernas, ya, sin doblar la rodilla, por favor, ya. Y una vez que esté así, en este caso, en esa posición se encuentra el paciente está limitada su movimiento de la extensión de cadera. Entonces, de esa posición yo voy a coger con las dos manos en la parte distal de la pierna, por entre el borde de los malleolos, lateral y medial. Y en el sentido de eso, si yo quiero, me coloco una cincha acá. Y con la cincha más jalo para que pueda realizarse de manera adecuada. Entonces, ahí mantengo la articulación y yo voy a jalar hacia abajo, en este sentido. Jalo hacia abajo. O tracciono hacia abajo, en sentido caudal. Y con el fin de realizar el movimiento de que en caso la limitación sea la extensión, con ese objetivo, ¿no? Para poder aumentar el movimiento de la extensión coxofemoral o de la cadera. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar acerca de la articulación femorotibial. La articulación femorotibial es una articulación anatómicamente compuesta y mecánicamente simple. Por lo tanto, tiene dos ejes. Entonces, si se tienen en cuenta los movimientos acompañantes en la aducción se puede considerar una articulación de 3 ejes, que es ovoide inalterado. Entonces, se puede considerar también que la rodilla es mecánicamente compuesta, pero siempre y cuando si se tiene en cuenta la articulación tibio-peronea. Por otro lado, el extremo distal del fémur tiene dos carillas articulares convexas, que es el cóndilo medial y cóndilo lateral, que es para la parte superior de los dos meniscos, que es el menisco medial y menisco lateral. Entonces, el extremo proximal de la tibia tiene dos carillas articulares cóncavas, que son las facetas articulares superiores del cóndilo lateral y del cóndilo medial. Entonces, y ellas están separadas por la espina de la tibia para la parte inferior de dos meniscos. Seguimos con lo de las artrocinemáticas miembros inferiores. En este caso voy a tocar el tema acerca de la articulación femorotibial. Sabemos 4 movimientos, que es la extensión, la flexión, la rotación interna y rotación externa. En este caso, el paciente se encuentra de decúbito supino y el fisioterapeuta está a los miembros inferiores. Mi paciente presenta una limitación hacia
a la flexión que haga o le tengo que realizar un deslizamiento hacia dorsal o hacia anterior. Entonces, ya que mi paciente está en cúbito supino, entonces le voy a pedir que realice la flexión de rodilla aproximadamente a 90 grados. Entonces, más o menos en eso testeo yo la rodilla y busco la posición de reposo, que es entre 30 y 40. La posición de reposo está aproximadamente entre 25 y 40. Entonces yo busco ahí por ejemplo, acá está relajado. Ahí lo dejo y yo le hago un deslizamiento. La mano del fisioterapeuta está por la parte posterior y la parte anterior de las dos manos de la tibia y peroné y del paciente, y después desde el lado medial y lateral. Entonces cojo todo y la mano en este modo la mano se mueve en sentido dorsal para ganar la flexión limitada que presenta el paciente. Bueno, vamos a hablar acerca de la biomecánica de la articulación tibio-tarsiana o del tobillo. La articulación tibio-tarsiana del tobillo es una articulación en bisagra. Entonces, solamente tiene un eje y también podemos decir que anatómicamente y mecánicamente es simple. Entonces, está formada por la parte proximal del astrágalo, que viene a ser la astragalina, esa, y las carías articulares de la tibia y el peroné. ¿Y qué viene a ser eso? El sindesmosis y la ubioveronea. Ahora, entonces, en la parte anterior de la tróclea astragalina más ancha que la parte posterior. Entonces, por lo tanto, para la flexión dorsal del pie, el astrágalo debe ensancharse y el espacio entre la tibia y el peroné. Por otro lado, esto frena al movimiento de forma progresivamente hasta llegar a una posición terminal estable. En dicha articulación también podemos saber que los movimientos son flexión plantar y flexión dorsal. Entonces podemos decir también que el plano de tratamiento es la cara cóncava de cada articulación. Entonces, la posición de reposo viene a ser entre 10 grados de flexión plantar y posición media entre versión. El patrón capsular en este caso es la flexión plantar y flexión dorsal. Bueno, seguimos con la articulación artrocinemática de miembros inferiores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la articulación tibia tarsiana. La articulación tibia tarsiana se encuentra en el astrágalo. Entonces, dicha articulación tiene dos movimientos, que es la flexión plantar y la flexión dorsal. Aquel movimiento, dicha articulación tiene una regla que es cumple la regla cóncava. Entonces, mi paciente se encuentra, el procedimiento se realiza de este modo. Mi paciente se encuentra de cúbito supino con las piernas extendidas y el fisioterapeuta está en bípedo. Entonces, la posición de reposo de dicha articulación, busco en una posición de reposo de flexión plantar de 10 grados, aproximadamente, digamos acá. Una mano fija la pierna del paciente, pierna proximal, así, y la otra mano coge el antepié del paciente. Ya, la mano que fija la pierna va a empujar hacia atrás la pierna y la otra mano, y en ese sentido vamos a realizar un deslizamiento hacia dorsal. Deslizamos el deslizamiento hacia dorsal con el fin de ganar la flexión plantar. O sea, ganar la flexión plantar en ese sentido.
deslizando hacia el dorsal.